Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, fieles suscriptores. Hoy, como les prometí en la introducción, vamos a profundizar aún más en ese tema que tanto interés ha despertado, la vida de Can Yaman en Italia y sobre todo, los secretos que se esconden tras las paredes de su imponente mansión romana. Preparen sus palomitas, porque esta historia tiene más giros que una telenovela turca. Como ya saben, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno. Su carisma, su atractivo y su innegable talento lo catapultaron a la fama mundial, pero fue en Italia donde su popularidad alcanzó un nivel casi religioso. Esa devoción del público italiano, combinada con las oportunidades laborales que surgieron, lo convencieron de hacer de Roma su hogar. Y ahí es donde nuestra historia se vuelve realmente jugosa. La elección de su residencia en Roma no fue casualidad. Buscaba privacidad, lujo y sobre todo, un refugio donde pudiera escapar del constante asedio de los paparazzi y los fans. Encontró ese lugar en una zona exclusiva de la ciudad eterna, un enclave de tranquilidad rodeado de exuberante vegetación y con vistas panorámicas que quitan el aliento. Las fotos que circulan por internet nos dan una idea de la magnitud de la propiedad: amplios jardines, una piscina reluciente, terrazas espaciosas y una arquitectura moderna y elegante. Un verdadero palacio digno de un rey. Pero, como suele suceder, la ostentación genera controversia. La llegada de Can Yaman a esta tranquila zona residencial no fue recibida con los brazos abiertos por todos. Algunos vecinos se mostraron preocupados por el potencial impacto en la tranquilidad del barrio. Y sus temores, aunque quizás exagerados, no eran del todo infundados. La primera controversia, como ya mencionamos, fue la seguridad. La fama de Can Yaman atrae a multitudes y algunos fans, llevados por la euforia, cruzaron los límites del respeto y la privacidad. Se dice que acampaban cerca de la propiedad, esperando una oportunidad para vislumbrar a su ídolo. Esta situación, obviamente, generó preocupación por la seguridad del actor y de sus vecinos. Se rumorea que Can Yaman invirtió una considerable suma de dinero en reforzar la seguridad de su propiedad, contratando un equipo de guardaespaldas y instalando sistemas de vigilancia de última generación. Algunos medios italianos incluso publicaron fotos de supuestos agentes de seguridad patrullando la zona, lo que aumentó aún más la sensación de misterio y exclusividad que rodeaba la casa. Más allá de la seguridad, otro tema que generó especulaciones fueron las famosas fiestas que supuestamente se celebraban en la mansión. Algunas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato afirmaron que Can Yaman organizaba fiestas privadas con frecuencia, invitando a amigos, colegas y otras celebridades del mundo del espectáculo. Se rumorea que estas fiestas eran muy exclusivas y que la entrada era rigurosamente controlada. La música, el champagne y la atmósfera de glamour eran los protagonistas de estas veladas, que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Por supuesto, estas informaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero contribuyeron a crear una imagen de la casa como un lugar de lujo, diversión y desenfreno. Pero el rumor más jugoso de todos fue, sin duda, el relacionado con la presencia de una misteriosa mujer en la casa. Durante meses los paparazzi italianos estuvieron al acecho, esperando capturar una imagen comprometedora que confirmara las sospechas de una posible relación sentimental secreta. Y un día sus esfuerzos dieron fruto. Algunas fotos publicadas en las revistas del corazón mostraban a una mujer saliendo de la propiedad de Can Yaman. La identidad de la mujer era un misterio, y las especulaciones se dispararon. ¿Quién era esa mujer? ¿Era una amiga, una colega o algo más? Los fans del actor se volvieron locos, tratando de identificarla y averiguar su relación con Can Yaman. Algunas teorías apuntaban a una famosa actriz italiana, mientras que otras sugerían que se trataba de una modelo desconocida. Al final, la identidad de la mujer nunca fue revelada, y el rumor quedó sin confirmar. Sin embargo, sirvió para alimentar aún más el misterio que rodeaba la vida privada del actor y su casa en Roma. Pero la verdadera controversia, la que generó más dolores de cabeza a Can Yaman, fue la relacionada con las supuestas reformas y modificaciones que habría realizado en la propiedad. Según algunos informes, el actor invirtió una considerable suma de dinero en renovar y personalizar la casa a su gusto. Se habló de la construcción de una piscina privada de grandes dimensiones, la instalación de un gimnasio de última generación y la creación de un estudio de grabación profesional. Estas modificaciones, de ser ciertas, sugerirían que Can Yaman planeaba establecerse en Italia a largo plazo y que consideraba la casa como su hogar.
Sin embargo, algunas de estas reformas habrían generado problemas con los vecinos y con las autoridades locales. Se rumorea que la construcción de la piscina habría provocado molestias a los residentes de las casas vecinas, debido al ruido y al polvo. Algunos vecinos se quejaron del constante ir y venir de camiones y trabajadores, así como del impacto visual de la construcción. También se dijo que algunas de las modificaciones realizadas no habrían contado con los permisos necesarios, lo que podría haber generado problemas legales para el actor. Las autoridades locales habrían recibido denuncias por presuntas infracciones urbanísticas, lo que habría obligado a Can Yaman a enfrentarse a una investigación y a pagar multas. Estas informaciones, aunque no confirmadas, contribuyeron a crear una imagen de la casa como un lugar problemático y conflictivo. Para añadir más leña al fuego, algunos medios italianos publicaron informes sobre supuestos problemas económicos de Can Yaman. Se rumoreaba que el actor estaba pasando por dificultades financieras y que incluso se había visto obligado a hipotecar su casa en Roma. Estas informaciones, obviamente, generaron preocupación entre sus fans y alimentaron aún más las especulaciones sobre su vida privada. Sin embargo, estas informaciones fueron desmentidas por el representante del actor, quien aseguró que Can Yaman se encontraba en una excelente situación económica y que no tenía ningún problema financiero. En medio de toda esta controversia, es importante recordar que la casa de Can Yaman es, ante todo, su hogar. Es un lugar donde puede relajarse, descansar y disfrutar de su privacidad. Es un espacio donde puede ser él mismo, lejos de los focos y las cámaras. Y como cualquier persona, tiene derecho a la intimidad y a la tranquilidad en su propio hogar. Sin embargo, es innegable que la fama de Can Yaman ha convertido su casa en un objeto de fascinación para el público. La curiosidad por su vida personal y por sus actividades privadas es algo inevitable, dado su estatus de celebridad. Y en este contexto, la casa se convierte en un símbolo de su éxito, de su estilo de vida y de su personalidad. Es por eso que la casa de Can Yaman en Italia ha generado tanto revuelo. No es solo una propiedad lujosa, es un reflejo de su fama, de su éxito y de su misterio. Es un lugar que despierta la curiosidad de los fans, que alimenta los rumores y que se convierte en un escenario de especulaciones. Y mientras Can Yaman siga siendo una figura pública, su casa seguirá siendo objeto de interés y de controversia. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? Es difícil saberlo con certeza. Como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio entre la realidad y la ficción. Algunos de los rumores pueden ser ciertos, otros pueden ser exagerados y otros pueden ser simplemente inventados. Lo importante es no dejarse llevar por las apariencias y recordar que detrás de la imagen pública de Can Yaman hay una persona real, con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y su propio derecho a la privacidad. En definitiva, la casa de Can Yaman en Italia es un tema fascinante que nos permite reflexionar sobre la fama, la privacidad y la obsesión por la vida de los famosos. Es un tema que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sus propios sueños, sus propios miedos y sus propios secretos. Y hablando de secretos, ¿creen ustedes que Can Yaman está ocultando algo en su casa de Italia? ¿Creen que hay algo más detrás de esas paredes de lo que sabemos? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la casa de Can Yaman y por todos los misterios que la rodean. Como hemos visto, la casa es mucho más que una simple propiedad lujosa. Es un símbolo de su éxito, de su fama y, por qué no decirlo, también de su privacidad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está ocultando algo? ¿Les gustaría saber más sobre su vida en Italia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, si quieren seguir disfrutando de contenido de calidad, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ah, y por cierto, estén atentos porque pronto tendremos un vídeo exclusivo sobre las rutinas de ejercicio de Can Yaman para mantenerse en forma. No se lo pierdan.